Muy bien, vamos entonces a empezar a definir algunas cosas para ya ponernos en el tema de sistemas sensoriales. Y una cosa es, ¿qué es un receptor sensorial? Un receptor sensorial es una célula especializada o terminaciones axonales, ¿verdad? Las partes finales de un axón que pueden ser activados por un estímulo ambiental, ¿sí? Este estímulo puede ser algo que deforme la membrana, puede ser ondas sonoras, pueden ser ondas electromagnéticas, sustancias químicas, ¿verdad? Y entonces cuando este estímulo ambiental estimula el receptor, entonces se va a producir lo que se llama transducción sensorial. Esta transducción va a convertir este estímulo ambiental en energía electroquímica, o sea, en una corriente de iones, ¿sí? Que va a generar un impulso nervioso. Esta corriente de iones lo que va a hacer es abrir o cerrar canales que cambian la polaridad de la membrana, es decir, va a abrir canales que van a despolarizar la membrana o que la van a hiperpolarizar. Y entonces esto va a generar o no va a generar un impulso, ¿verdad? Un impulso nervioso que se va a transmitir a lo largo de toda la vía sensorial, ¿sí? Este esquema ilustra cómo se transmite la información ambiental o los estímulos ambientales a través de las vías sensoriales. Las vías sensoriales son todas las neuronas y los axones que intervienen en la transmisión de esta información hasta la corteza cerebral, ¿verdad? Y entonces podemos ver que en los sistemas sensoriales vamos a tener neuronas especializadas sensoriales que llevan un orden, ¿verdad? Un orden ascendente, ¿sí? Estas vías también se llaman vías ascendentes porque obviamente van de la periferia hacia la corteza cerebral sensorial, ¿sí? Entonces vamos a tener la neurona de primer orden, esta es la que está unida al receptor, la que hace sinapsis con el receptor, o bien son sus terminaciones finales, ¿verdad? Que entonces esta neurona de primer orden generalmente dependiendo hay dos tipos de vías sensoriales, ¿verdad? Dependiendo la vía sensorial de la que se trate, va a estar en el ganglio de la raíz dorsal o bien en el cuerno dorsal de la médula espinal, ¿sí? Esta neurona de primer orden es la que recibe primero el estímulo. Luego se va a conectar con otra neurona que se llama neurona de segundo orden en un núcleo de relevo, es decir, en un grupo de neuronas sensoriales que van a estar ubicadas en la médula espinal o en el tallo cerebral, ¿sí? Estas, por ejemplo, aquí ilustran una de las vías en la que la neurona de segundo orden está unos segmentos más arriba de la médula espinal donde entró el estímulo, y entonces aquí hace sinapsis la neurona de primer orden y la neurona de segundo orden recibe el estímulo y lo transmite. Primero se pasa al otro lado, ¿verdad? Se cruza. Y la fibra sube hasta el tálamo. En el tálamo vamos a encontrar neuronas de segundo orden, ¿sí? Perdón, de tercer orden. Las de tercer orden reciben el estímulo de las neuronas de segundo orden y transmiten hacia la corteza cerebral sensorial en las neuronas de cuarto orden la información. Y entonces aquí ya es el procesamiento final y este procesamiento final va a dar como resultado la percepción sensorial que nosotros podamos recibir a partir del estímulo ambiental en el receptor. Ok, aquí tenemos ejemplos de receptores sensoriales que tenemos en todo el cuerpo. Tenemos mecanorreceptores, estos van a cambiar la forma de su membrana o van a moverse, por ejemplo, en el sistema auditivo y en el sistema vestibular, o sea, el del equilibrio, vamos a tener células ciliadas, ¿sí? Células especializadas receptoras que tienen cilios en su membrana apical y que se van a mover estos cilios, ¿verdad? Con las ondas sonoras o con el movimiento del líquido dentro de los canales semicirculares, y cuando estos cilios se mueven van a producir una corriente de iones, van a abrir canales iónicos y van a producir una corriente de iones, se van a despolarizar y van a transmitir la información. En el caso de los mecanorreceptores de la piel, estos van a deformarse, ¿verdad? Su membrana se va a deformar con tacto, con presión, con vibración, y entonces esto va a generar apertura de canales iónicos, ¿sí? Tenemos fotorreceptores, estos los tenemos en la retina, esto es lo que van a percibir, son ondas electromagnéticas, están los conos y los bastones, que son los dos tipos de fotorreceptores.
Los quimiorreceptores van a estar en el sentido del olfato y el gusto, ¿verdad? En los receptores olfatorios de la mucosa nasal, en las papilas gustativas, ¿sí? En la lengua. Y vamos a tener otros quimiorreceptores internos, por ejemplo, los que están en los cuerpos carotídeos y aórticos, ¿sí? En la bifurcación de las carótidas en el cuello y en el callado de la aorta. Estos van a percibir las concentraciones de oxígeno en la sangre arterial. Hay otras células quimiorreceptoras en el bulbo raquídeo, ¿sí? En la parte ventrolateral del bulbo raquídeo. Estos quimiorreceptores se van a encargar de percibir los cambios en el pH del líquido cefalorraquídeo. Y así, ¿verdad? Tenemos un montón de quimiorreceptores diseminados en toda nuestra circulación y en todas nuestras células que van a ir percibiendo contenido de oxígeno, contenido de CO2, pH, ¿verdad? Y que le van a estar pasando esta información al tallo cerebral o a la corteza cerebral, donde sea. Por ejemplo, los sensores de la osmolaridad que tenemos en el hipotálamo, ¿sí? Estos van a percibir cambios en la concentración de solutos del plasma, también son quimiorreceptores. También vamos a tener termorreceptores, estos van a estar en la piel, ¿verdad? Sensores de frío y sensores de calor. Y los nociceptores o nocireceptores, estos qué es lo que van a percibir, cambios extremos en nuestro organismo que van a producir dolor, ¿sí? Pueden ser mecanonocireceptores, ¿sí? Es decir, que van a activarse con, por ejemplo, presión extrema, ¿sí? Vibración extrema, o cambios de temperatura extrema, o incluso, como estos polimodales, ¿sí? Con sustancias químicas, por ejemplo, con el chile, con ácidos, ¿sí? Con sustancias inflamatorias que se liberan del sistema inmune. Entonces, estos van a producirnos dolor, van a transmitir sensación de dolor. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando se activa un receptor? Cuando un receptor se activa, va a ocurrir un cambio en el potencial, decíamos al principio, ¿verdad? Como todo lo que significa potenciales de acción, en este caso recuérdense que aquí podemos tener un estímulo muy leve que va a producir apertura de canales iónicos que van a generar una ligera entrada de cationes a la célula y va a producir una despolarización, pero que no alcanza el umbral. Entonces esta despolarización se llama subumbral, se va a propagar ahí cerca, pero no termina de propagarse a lo largo de todo el axón de la neurona de primer orden y entonces no se transmite ningún impulso y por lo tanto nosotros no sentimos nada, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes les camina una hormiguita por el brazo, una de esas hormiguitas chiquitas que se meten a veces en las cosas dulces, lo vamos a sentir en el brazo porque va a estimular un sensor de tacto, ¿verdad? Pero ese sensor de tacto sí va a tener esto, ¿verdad? El paso de la hormiguita por nuestro brazo va a activar estos sensores que están bien superficiales en la piel, van a generar apertura de canales iónicos, se va a producir una despolarización por encima del umbral que va a producir un potencial de acción. Y este potencial de acción se va a propagar a lo largo de todo el axón hasta llegar a la neurona de primer orden, ¿sí? Pero definitivamente que la hormiguita no va a estimular sensores de presión, ¿sí? Tal vez pueda ocasionar alguna leve despolarización en un sensor de presión, pero ahí se queda. Y entonces ustedes no van a sentir que la hormiguita les presiona la piel, ¿verdad? Solo que les camina sobre la piel. ¿Por qué? Porque la despolarización no alcanzó el umbral. Entonces ustedes no van a tener sensación de presión, solo sensación de que algo se les mueve en el brazo, ¿sí? Entonces, para que un potencial de acción, estos potenciales también les llaman potenciales generadores o potenciales de receptor, ¿sí? Para que el receptor transmita la información, tiene que haber una despolarización en la mayoría de los casos, ¿sí? Hay receptores como por ejemplo los conos y bastones, los fotorreceptores de la retina. Estos trabajan al revés de todas las células, ¿sí? Ahí ya vamos a ver el mecanismo, pero estos en lugar de despolarizarse se hiperpolarizan y esa es la forma en que transmiten la información. Pero eso lo vamos a ver cuando ya miremos visión, que es lo que nos toca ver después del parcial, ¿sí? Ok. ¿Alguna pregunta? Sí, doctora. Dígame. Usted mencionaba el ejemplo de la hormiguita. ¿Eso como va pasando en la piel sería
un mecanorreceptor. Un Sí, mecanorreceptor. son mecanorreceptores, exactamente. Pero, Exacto. por ejemplo, si la hormiga empieza, no empieza, ¿verdad? Sino que por ejemplo, le pica el brazo, eso no se vuelve un nociceptor. Porque, Exacto, ahí sí. Si una hormiga, pero esas las de azúcar no pican, ¿verdad? Las otras que pican son otras, las que están en los hormigueros en el jardín. Si una hormiga le pica la piel, lo que hace la hormiga cuando le pica la piel, usted no va a sentir los colmillitos de la hormiga. Lo que va a pasar es que la hormiga va a liberar una sustancia química, ¿sí? Que va que va a hacer que se libere histamina de la piel. Y entonces ahí es donde usted va a sentir la picazón. ¿Sí? Entonces lo que le va a activar el nociceptor va a ser la sustancia química que liberó la hormiguita, que es un ácido. Las hormigas liberan ácido fórmico, ¿verdad? Y entonces ese ácido le va a estimular receptores de la piel y además va a hacer que en los capilares de la piel las células blancas, los basófilos o los mastocitos liberen histamina y entonces le va a dar picazón, ¿verdad? Y le va a salir roncha, ¿sí? Entonces, ahí la hormiguita, usted no va a sentir la mordida de la hormiguita seguramente, sino que cuando la hormiguita muerde, inyecta ácido fórmico y eso es lo que le va a producir el dolor, ¿verdad? Ese sería un quimiosensor, lo que va a activar del dolor, ¿sí? ¿Ok? Doctora, gracias. Dígame. ahí entonces no sería quimiorreceptor y nociceptor. Es un son los nociceptores polimodales, se llaman. Los nociceptores polimodales transmiten información química también, ¿verdad? Eh, o sea, o son activados por sustancias químicas, ¿sí? O sea, los polimodales, por eso se llaman así, polimodales, porque pueden ser activados por sustancias químicas, por liberación de histamina, por calor extremo, por presión extrema, se pueden activar de diferentes formas, ¿sí? Pero es un nociceptor polimodal que se activa con sustancias químicas, ¿sí? Ahora bien, tengo también, disculpe, otra pregunta. No tenga pena. Digamos que si en este caso sí pica y sí se siente y ahí genera presión, entonces sí alcanzaría ahí el umbral en este caso. En los sensores de presión no, porque los sensores de presión, digamos, cuando usted se apacha el dorso de la mano con un dedo, usted está apachando, ¿verdad? Y entonces eso va a deformar, si miras la diapositiva que está ahorita en la pantalla, aquí tenemos sensores de presión, el corpúsculo de Pacini y la terminación de Ruffini, ¿sí? Y hay otras que lo que hacen es percibir indentaciones verticales de la piel, es decir, cuando la piel se deforma un poquito hacia abajo, ¿verdad? Entonces, digamos, la hormiga cuando le muerde la piel con las tenacitas que tienen en la parte de adelante, en la cabeza, digamos, no es que hagan presión, es que le abren un hoyito a la piel e inyectan su ácido, ¿sí? Entonces realmente no van a estimular sensores de presión, sino que van a estimular sensores de dolor, ¿ya? Que se activan por otras circunstancias. Los sensores de presión están más profundos, como Pacini y las terminaciones de Ruffini, estos están más profundos. Entonces, con una mordida de una hormiguita aquí arriba no se van a activar estos. Lo que va a hacer es activar sensores polimodales que están más aquí arriba, ¿verdad? Diferentes Doctora, de... Ajá. entonces cuando se va a alcanzar siempre, o sea, se va a alcanzar el potencial de el umbral, el máximo, si hay si hay presión, o sea, si se llega a generar presión, se va a hablar entonces Sí. de despolarización y polarización cuando hay presión. Exactamente. Cuando es activado un receptor, ¿verdad? Lo que pasa es que los receptores tienen algo que se llaman umbrales, ¿verdad? Umbrales de sensibilidad, que es lo que pusimos en esta imagen, ¿verdad? Si el umbral de sensibilidad de ese receptor es muy bajo, es decir, el receptor es muy sensible, entonces con una hormiguita que le camine sobre la piel se va a producir un potencial de acción. Si el umbral es muy alto, es decir, es menos sensible ese receptor, entonces con una hormiguita no se va a activar cuando usted tiene un estímulo más fuerte, ¿sí? O sea, por eso le decía,
Un sensor de presión no se va a activar con una hormiguita, no se va a activar, o sea, no va a tener un potencial de acción, ¿sí? Puede ser que se despolarice, pero subumbral, y un potencial subumbral no le va a producir un potencial de acción. Solo se despolariza un poquito la membrana y ya, pero no alcanza un potencial de acción. Y si no hay potencial de acción, no hay transmisión de impulso. Usted no siente, ¿me entiende? Entonces, Sí. para que un sensor le mande información hacia la médula y de la médula al cerebro, tienen que haber potenciales de acción. De lo contrario, no, ¿verdad? Por lo menos en la piel. Muchas ¿Sí? gracias. Hoy sí ya entendí, gracias. De nada. Bueno, ¿otra pregunta? Muy bien, vamos a revisar algo que se llaman campos receptores. Un campo receptor es básicamente la cantidad de piel, en el caso de la piel, ¿verdad? La cantidad de piel que está a cargo de un receptor, ¿verdad? ¿Cuánta piel es lo que tiene un receptor a su cargo para mandar un impulso? Y entonces aquí nos pusieron los ejemplos de diferentes receptores cutáneos, ¿verdad? Y los tipos de campos receptores que tienen, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, el corpúsculo de Meissner tiene un campo receptor que son chiquitos, ¿verdad? Pero por ejemplo, el Meissner, ustedes ven que estos dos, Meissner y Merkel, son superficiales. O sea, tienen los receptores bastante pegaditos hacia la superficie de la piel. Entonces, estos van a tener campos receptores redondos, ¿sí? Bien definidos, es decir, todo lo que ustedes ven rosado fuerte aquí o color fucsia fuerte aquí, es porque el campo receptor es bien definido. Si uno pincha por encima de este receptor, en el centro del campo la sensibilidad va a ser máxima. ¿Sí? Lo mismo aquí con Merkel. Todo esto que ustedes ven rosadito más pálido acá, es porque si ustedes pinchan alrededor donde está rosadito pálido, quiere decir que ya la sensibilidad no va a ser intensa, sino que va a ser más leve. ¿Por qué? Porque el campo receptor tiene un área central bien definida y un área periférica menos definida. Es decir, si ya pinchan aquí alrededor donde está el halo rosado claro, pues entonces ya no van a sentir tan fuerte el estímulo, ¿verdad? Siempre se va a producir potencial de acción. Ahora, si ustedes pinchan por fuera del campo receptor del corpúsculo de Meissner, pues ya este no va a ser activado, ¿verdad? Y entonces no van a percibir nada. Con Merkel tiene un campo receptor más pequeñito y eso implica más definición. Merkel, por ejemplo, nos va a dar algo que se llama discriminación de puntos, ¿sí? Porque, por ejemplo, aquí tenemos el campo receptor de una célula de Merkel y aquí vamos a tener otro campo receptor donde tengo el puntero de otra célula de Merkel. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si nosotros pinchamos con dos agujitas diferentes, vamos a poder distinguir los dos pinchones, ¿sí? Porque la definición es bien, el campo es pequeño, con mucha definición, e incluso si ustedes ven el área de menos definición, es un poco más extensa que esta, ¿sí? Pero también aquí podemos tener sensibilidad, aunque menos específica, ¿sí? Ahora si vemos Pacini y Ruffini, estos dos están metidos o entre el músculo o en el tejido celular subcutáneo, o sea, mucho más profundo adentro de la piel. Y entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Que, por ejemplo, el campo receptor del corpúsculo de Pacini es menos definido, ¿sí? Y entonces tiene mayor amplitud, es decir, ustedes se pueden presionar toda la yema del dedo en cualquier parte que cubra el campo receptor, que van a sentir más o menos sensibilidad, pero siempre la van a sentir. Y Ruffini todavía es menos definido. Si se fijan, aquí es redondo en el centro y un poco irregular alrededor, pero las terminaciones de Ruffini no van a tener un campo tan redondo, sino que más bien alargadito. Y aquí va a ser menos específico también y son menos sensibles, ¿sí? Entonces, campos receptores se refiere a el área, en el caso de la piel, ¿verdad? En el caso del oído, por ejemplo, la cóclea tiene diferentes tipos de campos receptores dependiendo de las ondas sonoras y qué tan cerca del tímpano estemos o qué tan alejado del tímpano estemos. Digamos, ya lo vamos a ir viendo, ¿verdad? En la retina también tenemos campos receptores que son más o menos así redonditos en toda la retina. Cada fotorreceptor tiene su campo receptor, ¿sí? Entonces,
es la porción de tejido que está a cargo de un sensor y que puede ser muy preciso y grande, como este, muy preciso y pequeño, como este, o que tiene un campo receptor mucho menos definido, como Pacini y Ruffini, que están más profundos. Eso es un campo receptor. Ahora, si lo vemos en estas imágenes que les pusieron en el libro, lo que nos quiere decir el campo receptor es que ese receptor va a transmitir señales que sean en su área, ¿verdad?, de influencia, ¿sí? Si ustedes pinchan por otro lado que no es el área de influencia de ese campo, pues no manda información. Entonces aquí vemos un campo como por ejemplo los de Merkel. Merkel va a tener un campo receptor, ¿sí?, y va a transmitir a la neurona de segundo orden, por ejemplo, y esa neurona de segundo orden solo va a hacer sinapsis con la neurona de primer orden que le lleva la información, y entonces por eso es que la definición es mucho más específica, porque es una neurona de primer orden que hace sinapsis con otra neurona de segundo orden, y seguramente esta neurona de segundo orden se va al tálamo, ¿verdad? Y en el tálamo las neuronas de tercer orden van a recibir la información de 1, 2 o 3 neuronas de primer orden, y entonces siempre la localización de la información va a ser bien específica, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que vemos en esta otra imagen? Aquí vemos 3 campos receptores, ¿sí? Entonces, supongamos es Pacini, son corpúsculos de Pacini. Entonces, estos 3 campos receptores que van a ir a dar a una neurona de primer orden, esta neurona de primer orden va a ir a hacer sinapsis en una neurona de segundo orden, pero a esta neurona de segundo orden van a ir a hacer sinapsis 3 neuronas de primer orden. Entonces, ¿qué es lo que nos da como resultado esto? Que hay menos definición, ¿verdad? Menos especificidad en la localización. Y seguramente esta neurona de segundo orden que tiene a su cargo 3 campos receptores va a ir a hacer sinapsis con otra de tercer orden que va a tener otras 3 iguales a estas, o sea, al final van a ser 9 campos receptores, entonces eso nos da menos definición, ¿sí? Entonces, cuando van de una en una, en forma, digamos, cuando hay menos campos receptores en cada núcleo de relevo, vamos a tener una mejor definición de la localización. Cuando tenemos muchos campos receptores a cargo de los núcleos de relevo, entonces vamos a tener menos definición de la localización, ¿sí? ¿Entendieron esto? Doctora, Sí, yo no. la perdí. Usted se perdió. Vamos a hacer una cosa. Voy a compartirles pizarra. Y entonces vamos a hacer un dibujito ahí para que podamos entender esto. Doctora, y no sé Dígame. si en su dibujo podría, después de explicar otra vez general, dar un ejemplo sobre cómo es que las que tienen campo de receptor grande, o sea, un ejemplo en la vida real. Sí, mire, por ejemplo, los discos de Merkel y ¿cuáles eran los otros? Los discos de Merkel que son bien definidos, ¿verdad? Y tienen campos pequeños. Esos son los ejemplos en la vida real. Por ejemplo, ¿y dónde los vamos a tener? En las yemas de los dedos, ¿verdad? En toda la mano, en la cara, ¿sí? Usted puede sentir una hormiguita que le camina sobre la cara, posiblemente en la espalda no, ¿verdad? Entonces, miren pues, vamos a hacer esto que les digo. Tenemos aquí un receptor, ¿sí? Este es un receptor. ¿Ok? Aquí tenemos otro receptor en la piel. Vamos a dibujar 3 receptores. Ok. Entonces, este receptor va a ir a hacer sinapsis con una neurona de primer orden, ¿sí? Vamos a ponerle un número 1. Y esta neurona de primer orden va a ir a hacer sinapsis con una neurona de segundo orden. ¿Sí? Bueno. Este otro receptor también va a ir a hacer sinapsis con esta neurona de primer orden. ¿Sí? Entonces, esta neurona de segundo orden
va a estar recibiendo la información de estos dos, ¿sí? Y obviamente esta neurona de segundo orden se va a ir a una neurona de tercer orden, acá, ¿sí? Bueno, vamos a poner otros receptores aquí. Para que sea más fácil la comprensión de esto. El sistema nervioso es complicado, ustedes les he de decir. Y dentro de lo más complicado es el sistema motor, pero bueno. Bueno, entonces estas neuronas que están acá, estos receptores, de aquí, todos estos tres se van a ir a hacer sinapsis con una neurona de primer orden acá. Esta neurona de acá va a ir a hacer sinapsis con una neurona de segundo orden acá, ¿sí? Y aquí vamos a tener otra neurona de primer orden, que va a tener otros dos aquí, ¿sí? Y entonces estas dos neuronas de segundo orden se van acá, ¿sí? Y entonces cuando llegamos a las neuronas de tercer orden, ¿dónde creen ustedes que va a haber más definición de localización? ¿En esta o en esta? ¿En esta que dibujamos primero aquí o en esta que dibujamos después? Creo que no sé su puntero, doctor. Ah, no se ve el puntero. Bueno, Pero entonces, digamos que aquí le vamos a poner A. Sí, en la primera. En la primera vamos a tener más definición de localización, ¿verdad? Que en esta. Porque esta neurona de tercer orden, que son las del tálamo, estas van a recibir la información de todos estos receptores, entonces podemos localizar menos aquí. O sea, sí podemos localizar, pero podemos localizar con menos definición, ¿sí? Por ejemplo, en las yemas de los dedos usted puede decir, me están pinchando la parte central del dedo índice. Usted me está pinchando la parte lateral del dedo índice. Eso no lo puede hacer en la espalda. ¿Por qué? Usted va a sentir el pinchón en la espalda. Pero puede ser que le estén dando dos pinchazos que están a 2 milímetros de separación en la espalda. Y en la espalda usted solo va a sentir un pinchón. Pero en los dedos usted sí va a sentir dos pinchones a 2 milímetros de separación. ¿Por qué? Porque tenemos mucha densidad de receptores en las manos y generalmente van a ser pocos receptores, así como el ejemplo A, ¿verdad? Van a ser pocos receptores. Va a ser un receptor para una neurona de primer orden y van a ser dos receptores para una de segundo orden y esos mismos dos para tres y esos mismos dos para las neuronas de la corteza. Mientras que en B, cuando tenemos en la espalda, por ejemplo, ¿sí? Ahí van a ser, ¿cuántos tenemos aquí? 1, 2, 3, 4, son 3 receptores en una neurona, 2 en la otra neurona de primer orden, pero ya son 5 receptores en la de segundo y tercer orden, ¿sí? Y pueden haber otras complejidades más grandes, ¿verdad? Lo vamos a poner en rojo para que se distinga. Aquí, por ejemplo, vamos a poner, para irnos ya a menos, digamos. Resulta, estas son neuronas de tercer orden, ¿sí? Resulta que a esta neurona de tercer orden vienen 3, a esta vienen 2, y a esta vienen 4 neuronas de segundo orden, ¿sí? Y entonces esta se va a ir aquí para una neurona de cuarto orden, esta se va a ir aquí y esta se va a ir aquí, ¿sí? Entonces acá, digamos, esta sería A, esta sería B y esta sería C, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la que va a tener más definición en la corteza? ¿A, B o C? Más definición de localización. La B, ¿verdad? Porque solo tiene, la neurona de tercer orden solo recibe 2 aferencias y se va a la corteza, mientras que la C recibe 4 aferencias y se va a la corteza. Entonces, ¿dónde vamos a localizar mejor? En B, ¿sí? Entonces, así es como se van a ir, como van a ir haciéndose los circuitos neuronales sensoriales
desde las neuronas de primer orden hasta arriba, ¿sí? Y eso es lo que nos va a dar mayor definición de localización, ¿sí? Mayor definición en cuanto a las sensaciones que estamos percibiendo, ¿sí? Ahora sí entendieron lo de los campos receptores. Sí, doctora, solo una consulta. El campo receptor va a tener que ser del mismo receptor, por ejemplo, tienen que ser todos provenientes de corpúsculos de Meissner o células de Merkel, o pueden ser combinados. Sí. No, bueno, digamos, hay sensaciones tan intensas que le pueden activar dos tipos de receptores diferentes, ¿sí? Pero generalmente en los núcleos de relevo vamos a tener campos receptores solo de cierto tipo de receptor, ¿verdad? Para que usted pueda ubicar bien qué tipo de sensación, ¿sí? Está percibiendo, ¿verdad? Ahora, hay veces que se activan varios receptores. Por ejemplo, cuando usted está con sus manos, que es ahí donde tenemos cualquier cantidad de receptores y de todos los tipos, ¿verdad? Cuando usted está con sus manos y está con los ojos cerrados y le ponen algo en la mano, usted puede detectar la forma, la textura, la temperatura de esa forma. Ahí está usted activando un montón de receptores y cada uno está mandando su información, ¿verdad? Y entonces usted puede decir, este es un objeto duro, de forma redonda, frío, ¿verdad? Con su superficie lisa. O puede decir, es un objeto suave, porque lo puede apachar, ¿verdad? Es un objeto suave, de superficie rugosa, ¿sí? Que está tibio, ¿verdad? Y es redondo. Entonces, ahí usted está activando varios tipos de receptores, ¿sí? Y entonces todos esos tipos activados le van a mandar información al cerebro para que usted pueda tener una percepción sensorial, o sea, integrar toda esa información y decir, estoy tocando una pelotita rugosa suave, o estoy tocando un cubo de Rubik que está frío, ¿verdad? O estoy tocando una llave, o estoy tocando un lapicero, o estoy tocando un corazoncito, lo que sea, ¿me entiende? Entonces usted puede activar un montón de receptores al mismo tiempo, que es lo que generalmente pasa, ¿sí? ¿Ya? No solo uno, cuando nos está caminando una hormiguita por la piel, vamos a activar sensores y sobre todo si es, por ejemplo, habemos personas que somos bien lampiñas, ¿verdad? Que casi no tenemos pelitos en los brazos, ¿sí? Hay gente que es velluda y tiene pelitos en los brazos, y entonces ahí, ¿qué están activando? Están activando discos de tacto fino y además las terminaciones que rodean los folículos de pelo, ¿verdad? Las personas que tienen vello corporal y hay viento fuerte pueden percibir el aire pasando por la piel porque se están moviendo los pelitos, ¿sí? ¿Qué es lo que nos pasa en la cabeza, verdad? En la cabeza, cuando hay viento, nosotros podemos sentir el viento a través del pelo porque se están moviendo todos los folículos, el pelo se está moviendo y está activando las terminaciones nerviosas que están en los folículos, ¿sí? Entonces, en la vida real no solo se activa un receptor, se activan un montón dependiendo el sitio del cuerpo que estemos hablando, y cuando miremos los mapas topográficos vamos a ver eso, ¿sí? ¿Otra duda? Gracias, doctora. De nada. Bueno, vamos a regresar a la presentación. Vamos a borrar todo este relajo que hicimos aquí por si usamos otra vez la pantalla. Solo les advierto que en las grabaciones estas no graban las pizarras, ¿verdad? Ahí sí es un problema de Teams, pero no graban las pizarras. Bueno, ¿ya pueden ver la presentación? Sí. Ya, doctora. Ok. Ya, doctora. Bueno, entonces, ahora, si miramos esta otra imagen que nos pusieron aquí vamos a ver que en los sitios donde tenemos campos receptores con mucha especificidad, vamos a tener esto que vemos acá, ¿verdad? Campos excitatorios en el centro del campo receptor, neuronas o receptores excitatorios en el centro del campo receptor, y receptores inhibitorios
a los lados del campo receptor. ¿Esto dónde podríamos verlo? ¿En qué tipo de receptores? Por ejemplo, en Meissner, ¿sí? Porque aquí vemos bien definido el campo receptor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos campos, tenemos receptores excitatorios y aquí en las orillas vamos a tener receptores inhibitorios. Entonces, ¿eso para qué sirve? Sirve para que la definición del campo sea todavía más exacta, ¿sí? Para que otros estímulos no nos alteren la sensibilidad o la localización específica. Entonces vamos a tener células que van a inhibir cualquier otro estímulo a la par. Y entonces, ¿esto qué es lo que hace? Nos hace un campo receptor mucho más definido para la localización. Entonces, ¿se recuerdan cuando vimos aquello de sumaciones temporales y espaciales? ¿Sí? Entonces, aquí vamos a tener tres células que van a hacer sinapsis con una neurona de segundo orden y van a tener 3 estímulos excitatorios. Y aquí vamos a tener 2 inhibitorios. Entonces, siempre va a haber un estímulo bien definido que vaya a viajar, un potencial de acción bien definido que vaya a viajar acá, ¿verdad? Y que lo que está haciendo es hacer que, si hay otros estímulos a la par, eliminarlos, quitarlos y hacer que el campo receptor defina bien, ¿sí? Esto es lo que nos están ilustrando aquí. Algunos receptores funcionan así, algunos otros no, ¿verdad? Los que tienen campos receptores muy específicos sí van a tener neuronas inhibidoras o receptores inhibidores a la par de la definición, como vemos en estos dos, ¿sí? Ahora estos dos no tienen esas inhibiciones, entonces por eso son menos específicos para la localización, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué es lo que vamos a codificar? ¿Qué es lo que codifica un receptor? ¿Qué información va a mandar? Uno va a mandar, ya hablamos de localización, ¿verdad? Ya hablamos de umbral, de sensibilidad, los que tienen umbral alto y los que tienen umbral bajo, ¿verdad? Y eso tiene que ver con la intensidad, ¿sí? Con la intensidad del estímulo. ¿Cómo vamos a codificar la intensidad del estímulo? ¿Por el número de receptores activados? ¿Por la velocidad de las descargas? ¿O porque activemos diferentes tipos de receptores? ¿Qué es lo que generalmente pasa, verdad? A veces los estímulos son tan intensos que no solo van a activar receptores de tacto, sino de dolor. Por ejemplo, cuando nos mascamos un dedo con una puerta, ¿sí? Entonces ahí estamos activando sensores de presión y estamos activando nociceptores. Ese es un estímulo muy intenso, ¿sí? Cuando activamos muchos receptores, quiere decir que el estímulo es fuerte, ¿verdad? Y también la velocidad de las descargas. Esto quiere decir a qué velocidad se producen los potenciales de acción, ¿sí? Una presión leve le va a producir una serie de potenciales de acción a cierta velocidad. Por ejemplo, 5 estímulos en 5 milisegundos, ¿sí? Pero una presión más fuerte le va a producir 10 descargas en 5 milisegundos, ¿sí? Por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que el estímulo es más intenso, ¿verdad? Ahora, esto que dice aquí, modalidad, y que tiene que ver con las líneas marcadas, ¿cómo podemos nosotros determinar la modalidad de la sensación? Dependiendo qué tipo de receptor esté usted activando, ¿sí? Si usted está activando un receptor de presión, si usted está activando un receptor de tacto suave, si usted está activando un fotorreceptor o un receptor auditivo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto de las líneas marcadas significa que cada receptor está diseñado para mandar cierto estímulo y no más que ese estímulo. Hagan una prueba, cierren sus ojos y apáchense un ojo. No tan fuerte que les duela, ¿verdad? Pero apáchense un ojo y me dicen que qué ven cuando se apachan el ojo. Gusanitos. Gusanitos. ¿Quién más? Están con el ojo cerrado y se lo apachan. ¿Qué percepción visual tienen cuando se apachan el ojo? Como hormiguitas de colores. Como lucecitas de color. Ahí está. Ustedes han oído eso de que cuando a uno le pegan en la cara o en un ojo dicen que lo dejaron viendo estrellas. Eso es porque la retina
no responde a otra cosa que no sean estímulos luminosos, ¿sí? O sea, la percepción visual va a ser a través de luz. Entonces, si ustedes se apachan el ojo, están presionando la retina y están activando los fotorreceptores, pero los receptores no le van a mandar a usted sensación de presión, ¿sí? Sino que usted va a ver un destello, un gusanito, lucecitas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la retina está diseñada para percepciones visuales. Entonces, no puede mandar sensación de presión. Claro, usted siente que se apacha el ojo porque el globo ocular tiene sensores de presión, ¿verdad? Pero su retina no puede transmitir presión. Su retina transmite luz, visión, ¿verdad? Un receptor de presión no se va a estimular si le camina una hormiguita en la piel, porque ese es de presión. Usted tiene que apacharse la piel para poder generar un estímulo en ese receptor de presión. Mientras que los receptores de tacto fino no se van a activar por presión, se van a activar por tacto fino, por sensaciones más leves, ¿me entiende? O sea, eso se llama línea marcada. Cada receptor transmite cierta información y no va a transmitir otra. Ahora, que usted active diferentes receptores y tiene diferentes sensaciones en una misma área de la piel, eso es otra cosa. Eso quiere decir que la intensidad del estímulo es un poco más fuerte y va a activar diferentes tipos de receptores, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de localización, hablamos de mapas neurales también. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en nuestra médula espinal, en el tálamo, donde están las neuronas de segundo orden, de tercer orden y de cuarto orden, y en la corteza, vamos a tener un mapa de cada parte de nuestro cuerpo, ¿sí? En la médula espinal vamos a tener mapeados las neuronas que provienen de la mano, las neuronas que provienen de la muñeca, del antebrazo, del brazo, del hombro, ¿sí? Ahí están en la médula espinal diferentes grupos de neuronas que van a recibir de diferentes partes del cuerpo. Igual en el tálamo y en la corteza cerebral también. En nuestra corteza cerebral sensorial tenemos mapeada cada parte de nuestro cuerpo. Entonces nosotros podemos localizar dónde tenemos el estímulo, ¿sí? Porque ahí está mapeado el dedito meñique con todas sus partes, el dedito chiquito del pie y cualquier parte del cuerpo. Toda nuestra piel está mapeada en la corteza somatosensorial, ¿sí? Ahora, ¿qué otra cosa se codifica? El patrón de los impulsos nerviosos, que tiene que ver mucho también con la intensidad, ¿verdad? ¿A qué frecuencia se dan las descargas? ¿Cuánto dura la emisión de estas descargas? Y el patrón temporal de las descargas, ¿qué significa esto? Por ejemplo, si se van a dar en rachas de 10 milisegundos y de ahí paran y de ahí otra vez empiezan otros 10 milisegundos y de ahí paran los estímulos. Entonces, eso también. ¿Y esto para qué nos va a ayudar? Para codificar intensidad y duración, ¿sí? Del estímulo, ¿no? Y cuando hablamos de duración del estímulo, tenemos que hablar de los receptores que se adaptan al estímulo rápido o que se adaptan lento, ¿verdad? ¿A qué se le llama adaptación? Entonces aquí los clasifican la adaptación de los receptores en fásicos y tónicos, ¿sí? ¿Se recuerdan que les puse un ejemplo hace, no sé cuándo, pero cuando empezamos todo esto del sistema nervioso, que habían receptores que se adaptaban? Que, por ejemplo, si ustedes se levantan de su escritorio o de su silla en donde han estado trabajando y dejaron un borrador en la silla y luego se sientan. Al principio van a sentir el bulto del borrador ahí atrás, ¿verdad? Pero después de unos minutos de estar sentados sobre el borrador ya no lo van a dejar de sentir. ¿Por qué? Porque ese receptor de presión se va a adaptar, aunque sea lento, pero se adapta, ¿verdad? Es decir, ustedes van a tener ahí el bulto haciendo presión. Y eso sería el estímulo en este caso, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando ustedes se sientan sobre el borrador, van a tener este estímulo, se va a producir un potencial de acción y va a empezar a mandar descargas. Es decir, se va a producir potenciales de receptor y van a mandar descargas, ¿verdad? Y estas descargas van a ser un potencial de acción tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. De repente, con el tiempo, y ustedes no se levantaron de la silla,
Entonces se vuelven más lentos los potenciales de acción, hasta que llega un momento en que dejan de percibir el borrador ahí atrás. ¿Qué quiere decir esto? Que sus receptores de presión se adaptaron. Ah, bueno, como este al final nunca se levantó de ahí, ¿verdad? Pues ¿para qué vamos a seguir disparando si de todos modos ya ni qué, no sirve de nada? Entonces, dejan de mandar información. Entonces, ustedes dejan de sentir el bulto ahí atrás. Después de como 20 minutos se levantan y entonces otra vez la membrana del receptor recobra su forma y vuelve a disparar. Y entonces ustedes ya se acuerdan, ah, sí es cierto que tenía un borrador ahí atrás, ¿verdad? Pero estos se llaman de adaptación lenta, ¿sí? Otros receptores de presión que se adaptan más despacio todavía son los receptores de la presión arterial. Los tenemos a la par de donde están los quimiosensores de concentración de oxígeno. Están otros sensores de presión en las carótidas y en el callado de la aorta que perciben cuando aumenta la presión sanguínea. Entonces, cuando aumenta la presión sanguínea, se estiran las arterias y estos cuerpos o estos sensores de presión se estiran también. Y entonces mandan una señal hacia el tallo cerebral, que es el que se encarga del control cardiovascular, ¿verdad? Cuando se nos sube la presión, eso es lo que pasa, y entonces para regresar la presión a lo normal, el tallo cerebral manda impulsos. Ese es el principal mecanismo, el mecanismo más rápido. Manda impulsos al corazón tratando de bajar la frecuencia, porque entonces al bajar la frecuencia disminuye la cantidad de sangre que el corazón empuja y eso hace bajar la presión, ¿sí? Vale. Pero si después de un tiempo, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa en las personas hipertensas no controladas? Si después de, digamos, unos 3 o 4 días de estar la presión elevada, todas las señales del tallo no hacen que se baje la presión, el receptor, esos se llaman varoreceptores, los varoreceptores carotídeos y aórticos se adaptan y dejan de disparar. Y entonces se adaptan a la nueva presión arterial, ¿verdad? Supongamos que un paciente pasa de 120/80 a 140/90. Después de 5 días de estar en 140/90, el varoreceptor, ya que, ¿verdad? Este no nos hizo caso, mejor dejémoslo ahí, y se adaptan a esa presión nueva de 140/90. De ahí pasarán un buen tiempo. De ahí a esta persona se le sube la presión a 145/95. Otra vez el varoreceptor empieza a mandar señales al tallo cerebral, pero no se puede bajar la presión. Entonces, ¿qué? Se vuelve a adaptar, ¿verdad? Por eso es que la hipertensión es una enfermedad silenciosa, porque no nos va a dar manifestaciones hasta que ya casi nos estén estallando las arterias del cerebro, ¿verdad? Pero eso se llaman de adaptación lenta. Ahora, hay otros que son de adaptación rápida. Su libro menciona que son los sensores de vibración. Estos empieza la vibración y disparan un potencial de acción. Pero después de un tiempo de estar recibiendo la vibración, se adaptan, ¿verdad? Sobre todo si son vibraciones leves, y entonces vuelven a disparar cuando para la vibración. Y entonces nos percatamos, ¿verdad?, de que ya cesó la vibración porque nuestro receptor vuelve a disparar de que ya cesó el estímulo, como lo ven acá, ¿verdad? Inicia el estímulo, que sería una vibración, dispara el primer potencial de acción y como el estímulo sigue, pues este se adaptó rápido y ya dejó de disparar. Cuando se detiene la vibración, entonces vuelve a disparar, que ya no está percibiendo el estímulo, ¿verdad? Y entonces nos manda la señal de que ya se detuvo la vibración. Estos se llaman fásicos de adaptación rápida, ¿sí? Muy bien. ¿Preguntas? Sí, doctora. El fásico podría ser como es que no sé, el fásico podría ser como el dolor de estómago. Que No. Se relaja y vuelve a... Bueno, si usted lo pone como una analogía, sí, pero el dolor tipo cólico no se debe a eso, ¿verdad? El dolor tipo cólico se debe a que el intestino o se dilató mucho o se contrajo con mucha fuerza y eso va a estimular nociceptores. Pero si usted lo pone como una analogía, sí. O sea, no es lo mismo, pero como para comparación, ¿me entiende? Pero no es lo mismo. O sea, el dolor de estómago no es un potencial de acción de un nociceptor de adaptación rápida, no. ¿Verdad? Ahí, cuando usted tiene un cólico intestinal, un dolor de estómago le llama uno, pero eso es un cólico intestinal. Cuando uno tiene un cólico intestinal,
el intestino se contrae con mucha potencia y durante el tiempo se contrae con tanta fuerza que estimulan los nociceptores. Entonces, mientras está contraído, siempre le va a dar dolor. De repente se relaja el intestino y le pasa el dolor, ¿sí? Ahora, ese tipo de dolor no es un receptor de adaptación fásica. O sea, los receptores de adaptación fásica son generalmente mecanorreceptores. En cambio, los nociceptores no funcionan igual, ¿verdad? Pero como una comparación podría ser, pero no es lo mismo. No sé si me entiende. Sí, doctora, muchas gracias. Ok. Bueno, ¿otra pregunta? Yo, doctora, si son mecanorreceptores, entonces podría ser como, digamos que a nivel auditivo, un pito, o sea, que suene a un silbido y que suene por mucho tiempo, entonces nuestro cerebro se va a acostumbrar. Sí, es muy ahí sí le diría que sí, ¿verdad? Que sí aplicaría más, ¿verdad? Cuando son vibraciones intensas, muy rápidas, que serían como los sonidos agudos, son vibraciones muy rápidas. Después de un tiempo de estarlos percibiendo, las células ciliadas pues se siguen contrayendo, pero los receptores son de adaptación fásica y entonces nuestro cerebro dejan de despolarizarse, ya no mandan impulsos hasta que cesa nuevamente el pito, entonces otra vez vuelven a descargar. Sí, ahí sí aplica. En ese mecanosensor auditivo sí aplica, ¿sí? Siempre y cuando no sean cosas agudas muy fuertes, ¿verdad? Con mucho volumen, porque entonces ahí sí hasta producen dolor, ¿verdad? Pero digamos, en vibraciones de bajo volumen y muy larga duración, ahí sí aplicaría en el oído, ¿sí? Perfecto ejemplo, me parece muy bien. ¿Otra pregunta u observación? Bueno, aquí en este cuadrito están los tipos de mecanorreceptores que tenemos en la piel, ¿verdad? Entonces ustedes pueden ver aquí corpúsculo de Pacini, donde está ubicado, en el tejido subcutáneo o intramuscular, se adaptan muy rápido. Estos son sensores de vibración y tapping, aquí es como, no sé cómo lo traducen en su libro los que tienen la versión en español, pero es como golpeteo, como presión, ¿verdad? Meissner está en la piel lampiña, ¿sí? También son de adaptación rápida. Los folículos pilosos también son de adaptación rápida. Si se fijan, los folículos pilosos, los sensores de los folículos pilosos dan velocidad y dirección de movimiento. Los de Meissner nos dan discriminación de 2 puntos, golpeteo y aleteo, ¿sí? Si nos está... El aleteo es como una vibración de baja intensidad, ¿sí? Los corpúsculos de Ruffini también están en la piel que tiene pelo, ¿verdad? Son de adaptación lenta, estos perciben estiramiento y rotación de las articulaciones. Merkel, indentación vertical de la piel, ¿sí? Y los discos táctiles también indentaciones verticales de la piel. Esto es tacto, ¿verdad? Siempre que tocamos algo, siempre hacemos una pequeña presión, leve presión en la piel, ¿verdad? Y entonces esto es lo que nos permite poder distinguir cosas, ¿verdad? Con los receptores superficiales como Merkel y los discos táctiles. Y estos son los que nos ponen de ejemplo aquí, ¿verdad? Esta es la imagen donde están todos estos como ejemplo. Por ejemplo, los discos táctiles están bien superficiales, ¿sí? Meissner está, digamos, esta es la epidermis, esta es la dermis, pero están todavía en las capas de la piel, ¿ya? Merkel y Meissner, y los discos táctiles que son todavía más superficiales. Ahora, si se dan cuenta, Pacini está bastante profundo, Ruffini está todavía en la dermis, pero más profundo, ¿sí? Entonces, por eso es que estos son mucho menos sensibles, ¿verdad? Tienen un umbral alto y además tienen menos definición en la localización, ¿sí? ¿Preguntas?
Bueno, nos vamos a ir ahorita a ver los nociceptores y los termorreceptores. Los termorreceptores, vamos a tener receptores térmicos que perciben calor y receptores térmicos que perciben frío. Y entonces aquí están las temperaturas más o menos a las que funcionan, ¿verdad? Los de calor entre 30 y 45 grados y los de frío entre 10 y 35 grados. Si se fijan, no son temperaturas extremas. Y en su libro mencionan que más o menos a 36 grados hay como un traslape entre ellos, ¿verdad? Entonces, ahí nos ponen el ejemplo. Si tenemos las manos frías y metemos la mano en un recipiente con agua a 36 grados, vamos a sentir la tibia. Y los receptores de frío se van a quedar quietos, ¿verdad? Si tenemos la mano caliente y metemos muy caliente, ¿verdad? Y metemos la mano en un recipiente a 36 grados, se nos va a enfriar, vamos a sentir que se nos enfría, ¿verdad? Entonces ahí tenemos un traslape entre estos dos, ¿sí? Por las temperaturas. Ahora, si se fijan aquí, no percibimos a temperaturas extremas. Ya cuando metemos las manos en temperaturas extremas o nuestra piel se pone en contacto con temperaturas extremas, entonces ya activamos los nociceptores térmicos, ¿verdad? ¿Sí? Estos son los que van a responder a temperaturas extremas y nos van a dar la sensación de quemadura, tanto si es frío como si es caliente, ¿verdad? Porque cuando uno mete las manos como les digo yo, ¿verdad? Cuando están todos en la parranda y meten las manos en la hielera para buscar su cerveza y no encuentran la que quieren, ahí la dejan aunque les duela, ¿verdad? Y uno empieza a sentir dolor en las manos cuando se pone en contacto con temperaturas extremas, ¿sí? Ahora también tenemos los nociceptores mecánicos, estos van a responder a estímulos mecánicos extremos, ¿verdad? ¿Cuáles son estos? Como cuando nos raspamos, cuando nos cortamos, cuando nos mascamos alguna parte del cuerpo, ¿sí? Esos son estímulos extremos, ¿sí? Luego están los receptores químicos que normalmente están silentes, es decir, en nuestra piel vamos a tener sensores químicos que no se van a activar porque la capa de la epidermis como que nos brinda cierto tipo de impermeabilidad. Pero si nos cae un irritante, aun cuando tengamos la piel íntegra, nos va a producir dolor, sobre todo cuando estamos hablando de ácidos extremos, ¿verdad? Sustancias ácidas extremas o sustancias alcalinas extremas, ¿verdad? Cáusticas que le llama uno. Y entonces eso nos va a irritar la piel y va a activar sensores que normalmente están quietos, ¿sí? En la boca tenemos receptores de estos que en las mucosas, ¿verdad? Que se van a activar, por ejemplo, cuando nuestra mucosa se pone en contacto con sustancias irritantes como la pimienta o el chile, ¿verdad? Estas tienen sustancias ácidas que van a activar estos receptores y entonces vamos a sentir la sensación de picor o de quemadura en la boca, ¿verdad? Por el ácido que liberan estas sustancias, ¿sí? Todos los tipos de chiles que hay, de todos los picantes, ¿verdad? Los serranos, los jalapeños, el chile cobán, el chiltepe, esos tienen un ácido que se llama ácido cápsico o capsicina, ¿sí? Y entonces eso es lo que nos va a producir la sensación de picor o de ardor o de quemadura, ¿verdad? Y luego están estos receptores polimodales. Estos responden a cualquier tipo de estímulos extremos, ¿verdad? Ya sean químicos, mecánicos o térmicos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando nos quemamos, ¿por qué la sensación de ardor es tan intensa? Porque vamos a activar nociceptores térmicos o polimodales. Cuanto más profunda es la quemadura, ¿sí? Profunda me refiero o extensa, ¿verdad? A que no tiene que destruir la piel, porque si destruye la piel, entonces ya, digamos, quemaduras tan profundas como de tercer grado destruyen las terminaciones nerviosas y entonces ya tanto así como tanto dolor no se va a sentir, ¿verdad? Pero, por ejemplo, quemaduras de primero y segundo grado sí van a activar receptores polimodales que nos van a hacer sentir dolor y ardor, ¿sí? ¿Qué sustancias químicas van a producir activación de los nociceptores? Todas estas que tenemos enumeradas aquí, ¿verdad? Bradicinina, histamina, prostaglandinas, estas son liberadas por células del sistema inmune, ¿verdad? Basófilos, mastocitos, ¿sí?
Y entonces todo esto va a producir inflamación. La bradicinina y la histamina están involucradas en la inflamación. Entonces por eso se nos inflama un tejido y cuando es solo histamina nos da picazón. La picazón o prurito es un tipo de nocicepción, ¿verdad? Luego las prostaglandinas, la bradicinina, la serotonina, esas sí nos van a dar dolor. Los iones potasio nos dan dolor, ¿verdad? Por eso es que cuando hemos hecho mucho ejercicio y hay acúmulo de iones potasio en el músculo, alrededor del músculo que ejercitamos, por eso nos da un poco de dolor. Se activan los nociceptores porque se ha acumulado un poco de potasio localmente, ¿verdad? La acetilcolina, cualquier tipo de ácido, las enzimas proteolíticas, ¿verdad? Todas las enzimas que rompen proteínas nos van a producir dolor porque están destruyendo tejido, ¿sí? Y entonces esa destrucción de tejido va a liberar sustancias como histamina, bradicinina y prostaglandinas, ¿verdad? Y la sustancia P, que es el neurotransmisor de la vía del dolor. Entonces, por eso es que esta va a producir dolor, ¿verdad? ¿Alguna pregunta acerca de esto? Bueno, nos vamos a ir a ver esto de la inervación del rostro. Esto no está en Constanzo, así que ahí toman nota cuando revisen la grabación más tarde que ya esté disponible. Entonces toman nota de esto porque esto sí no lo van a encontrar en Constanzo, pero sí es importante, ¿sí? Porque el rostro está inervado de diferente forma que está inervado el resto del cuerpo en cuanto a sensaciones somatosensoriales, ¿sí? El rostro está inervado por un nervio craneal, eso yo creo que pares craneales lo van a ver después del parcial, me contaron por ahí. Entonces, los pares craneales son 12 pares que nacen del tallo cerebral, de ahí salen ese es el origen de esos nervios. Y tenemos un nervio que es el quinto par que se llama el nervio trigémino. Se llama trigémino porque luego de salir se divide en 3 ramas. Tiene 3 ramas principales que son la rama oftálmica o B1, la rama maxilar o B2 y la rama mandibular o B3. Y entonces este nervio es el que se encarga de inervar toda la cara, ¿verdad? ¿Qué es lo que van a inervar? Dientes, cavidades oral y nasal, dura madre craneal y obviamente toda la piel del rostro, ¿verdad? Entonces, si se fijan, la rama 1, la rama oftálmica, va a inervar, por eso se llama oftálmica, porque principalmente se encarga de la inervación de la piel alrededor de los ojos, el globo ocular y la parte superior de la nariz, ¿verdad? El tabique nasal. La rama maxilar, porque se encarga de la inervación del maxilar superior, de las mejillas, de las aletas nasales, y la rama mandibular porque se encarga del maxilar inferior, ¿sí? Y de esta parte de la mandíbula de acá, ¿verdad? Donde está la articulación temporomandibular y un pedacito de la oreja y la parte esta, digamos, que correspondería al área parietal, ¿sí? Ahora, esta rama es la que los odontólogos anestesian cuando les van a trabajar el maxilar inferior en la boca, ¿verdad? Cuando les trabajan la arcada superior de los dientes y anestesian una de las ramificaciones de la rama maxilar, ¿sí? Ok, ¿qué es lo que van a transmitir? Todo lo que transmite el sistema somatosensorial en el resto del cuerpo, ¿verdad? Información táctil, de dolor, de temperatura y de propiocepción. La propiocepción se refiere a cómo nuestro cuerpo percibe la posición del cuerpo y de sus diferentes partes. Entonces, en la cara, ¿qué propiocepción tenemos? Nosotros podemos saber si estamos abriendo o cerrando la boca, si hacemos movimientos de lateralización con la mandíbula, en qué dirección tenemos, la lengua, si estamos parpadeando, si tenemos los párpados hacia abajo, ¿no? Si dilatamos las alas de la nariz, todo eso lo podemos percibir. O sea, qué tipo de movimientos y en qué dirección están esos movimientos por esos sensores que se llaman propioceptores, que lo que le están mandando al cerebro es en qué posición tenemos qué parte del cuerpo. A eso se refiere propiocepción, ¿sí? ¿Alguna duda respecto a esto? No, claro. Muy bien. Ok, otra cosa importante es esto que se llaman los dermatomas.
¿Qué son los dermatomas? Campos segmentarios de la piel, ¿sí? O sea, la piel, así como ven en esta imagen, esta la tomé de Bernie Levy, que están inervados por un nervio sensitivo que sale de un segmento determinado de la médula espinal, ¿sí? Entonces podemos ver aquí la imagen de esta persona. Es más fácil poder detectar o poder localizar bien los dermatomas si ponemos a la persona en esta posición, como que estuviéramos en 4 patas, ¿verdad? Porque si queremos localizar los dermatomas con una persona en bipedestación, eso se vuelve más complicado, ¿sí? Entonces es más fácil hacerlo en esta posición. Y entonces aquí podemos ver, ya dijimos que la cara, esta parte de la cara es área del trigémino, ¿verdad? Entonces ustedes pueden ver como la parte posterior de la cabeza y la parte anterior del cuello está inervada por un nervio espinal del segmento C2, aquí C3, aquí C4, C5, C6, todo esto, ¿verdad? C7 esta parte, C8 aquí, T1, T2 y aquí, ¿verdad? Ustedes pueden ir viendo estos dermatomas. Ahora, ¿por qué es útil esto? Porque cuando se altera la sensibilidad profunda e incluso la motricidad de una persona en alguna parte de su cuerpo, es fácil ubicar en dónde está el daño, en qué segmento de la médula espinal y qué nervio está involucrado, ¿sí? Por ejemplo, las personas que tienen ciática. Las personas que tienen ciática, el nervio ciático es un nervio bien grueso que sale desde los segmentos S1, S2 y viaja a través de todo esto de aquí, ¿verdad? Y S3, por toda la parte inferior de la espalda, la nalga hasta el talón del pie. Es un nervio bien largo y grueso, ¿sí? Entonces, la gente sabe por dónde tiene que buscar el daño del nervio ciático porque sale de estos segmentos, ¿sí? No se va a ir a buscar ciática a lumbares o a torácicos porque por ahí no sale, ¿sí? Otra situación donde nos puede servir, ¿sabe alguien qué es el herpes zóster? También le llaman culebría, ¿verdad? Pero aquí lo conocemos como herpes zóster. Es el virus también de la varicela, ¿no? Exacto, es el mismo virus de la varicela. Entonces, cuando a un niño le da varicela se llena de ronchitas, ¿verdad? Empiezan como ronchitas, después se vuelven costras, después se vuelven pústulas, o sea, vejiguitas con un poco de pus, ¿verdad? Pues es el mismo virus, pero es un virus que se queda latente dentro de las raíces nerviosas, ¿sí? Y que de repente vuelve a fastidiar, ¿verdad? Se vuelve a activar el virus. Por ejemplo, una persona que ha estado muy estresada, se le bajan las defensas y entonces el virus aprovecha y empieza otra vez a salir. ¿Y qué es lo que hace? Empieza a inflamar una raíz nerviosa en estos dermatomas, ¿verdad? Y entonces a la persona le empieza a aparecer dolor y ardor en un área específica, pero es bien específica, bien delimitada. Generalmente es en los segmentos torácicos, ¿verdad? Y le empiezan a aparecer ronchitas como las de la varicela, pero a veces el dolor es tan intenso que la gente no aguanta ni el roce de la ropa, ¿verdad? Entonces es fácil saber qué es eso porque nos toma un dermatoma, ¿sí? Algunas veces incluso puede tomar nervios craneales, ¿verdad? Como el facial, ¿sí? O la rama oftálmica del trigémino y producir parálisis de velo, producir ronchitas ahí alrededor del ojo. Entonces, es fácil poder ubicar, por ejemplo, hernias discales. Ustedes saben cuáles son los discos, esos que se hernian, los discos que están en unas almohaditas de tejido gelatinoso que están entre las vértebras. Esos disquitos se pueden salir del lugar, eso se llama una hernia de disco, y puede compresionar una raíz nerviosa. Y entonces, por ejemplo, puede haber una hernia de disco en las cervicales, y entonces, ¿qué es lo que va, por ejemplo, en C4 o C5? ¿Qué es lo que va a percibir la persona? La persona va a empezar a percibir parestesias, o sea, hormigueos acá, ¿sí? En esta área de acá, C4, todo lo que toma C4, C5 y C6, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esas hernias están comprimiendo esas raíces nerviosas y la persona va a empezar a sentir hormigueos o parestesias se llaman, o puede tener pérdida de la sensibilidad, incluso la presión puede ser tan fuerte que pueda tener disminución de la fuerza muscular. Ya no solo le va a tomar un nervio sensorial, sino que también motor, ¿verdad? Y entonces,
es fácil que un neurólogo pueda decir, bueno, vamos a mandarle a que se tome una resonancia magnética de los segmentos cervicales. ¿Por qué? No le va a mandar a tomar de toda la columna si solo el dolor es hombro y brazo y cara anterior del brazo. ¿Para qué le va a mandar a tomar de toda la columna vertebral si sabemos que son esos segmentos los que están afectados? Ahora, si me dice, y también tengo un poco de molestia en la parte posterior del brazo y en el codo y en la porción superior del tórax. Bueno, entonces sí, cervical y dorsal, ¿verdad? Pero hasta para eso, para ver qué examen le podemos mandar al paciente, porque no es lo mismo pagar una tomografía cervical o una resonancia cervical que de toda la columna, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, para eso sirven los dermatomas, para poder determinar el nivel de una lesión medular cuando ocurre una lesión, ¿sí? O una manifestación clínica. Entonces aquí le puse los dibujitos, pero aquí sí está más difícil, ¿verdad? Verlo en bipedestación está más difícil. Ok, bueno, vamos a hablar entonces ahora de las vías somatosensoriales. O sea, para la transmisión de los impulsos nerviosos desde la periferia hacia arriba, hay dos tipos de vías o sistemas, ¿sí? De sistemas sensoriales. Uno es el de la columna dorsal, en otros textos lo van a encontrar como la columna dorsal lemnisco-medial, ¿sí? Y el otro es el sistema anterolateral o espinotalámico, ¿sí? Entonces, se llama de la columna dorsal porque los axones van a viajar a través de una columna dorsal, ¿sí? De la sustancia blanca de la médula espinal. El otro nombre que se llama lemnisco medial es porque aquí hay una estructura que se llaman los lemniscos, en donde se produce la decusación de los axones de las neuronas de segundo orden hacia arriba, ¿verdad? Por eso en algunos libros como Bernie Levy o Wooten van a encontrar como la columna dorsal lemnisco medial. Y el sistema anterolateral es porque los axones viajan en un fascículo o una columna anterolateral de la sustancia blanca de la médula espinal, ¿sí? O también se le llama sistema espino o vía espinotalámica, o sea, que va de la médula espinal, espino, hacia el tálamo, ¿verdad? La vía principal, ¿ok? Aunque todas hacen sinapsis en el tálamo, ya vimos. Bueno, vamos a describir entonces primero la columna dorsal. La columna dorsal va a empezar con la neurona de primer orden en el ganglio de la raíz dorsal. Ahí están todas las neuronas de primer orden de la columna dorsal. Y luego, estas hacen sinapsis y entran en la columna dorsal de la médula espinal ipsolateral, o sea, del mismo lado donde entró la señal, y van a subir hasta el tallo cerebral. En el tallo cerebral van a hacer sinapsis con neuronas sensoriales de segundo orden. Ahora, aquí en el tallo cerebral vamos a tener dos núcleos de neuronas sensoriales, el núcleo cuneatus o cuneiforme y el núcleo gracilis, ¿sí? Estos núcleos reciben información de sitios específicos del cuerpo. El cuneatus va a recibir la información de toda la parte superior del cuerpo, ¿sí? O sea, de la cintura para arriba, toda la información sensorial va a llegar al núcleo cuneatus en el tallo cerebral. Y toda la información de la cintura para abajo va a llegar al núcleo gracilis, ¿sí? Entonces no llegan al mismo lado, sino que llegan a diferente lado, pero los dos núcleos están metidos en el tallo cerebral. Entonces aquí están las neuronas de segundo orden. Estas neuronas de segundo orden se van a cruzar en los lemniscos al otro lado, ¿sí? Se cruzan al otro lado y ya suben hacia el tálamo a hacer sinapsis con las neuronas de segundo orden. Y del tálamo se van hacia las neuronas de cuarto orden que están en la corteza somatosensorial, ¿sí? Ahora, la vía anterolateral. La vía anterolateral, generalmente sus neuronas están metidas en el cuerno dorsal. Aquí las pusieron acá para diferenciarlas del núcleo de segundo orden, ¿verdad? Pero la mayor parte de las neuronas de primer orden del sistema anterolateral están metidos en el cuerno dorsal, aquí, ¿sí? No en el ganglio, sino en el cuerno dorsal. Entonces, están metidas aquí las neuronas de primer orden, hacia ahí llegan las fibras de los receptores, y entonces suben unos segmentos por la columna anterolateral, unos
que unos 3 o 4 segmentos más arriba, y ahí vamos a encontrar las neuronas del segundo orden. Entonces ahí hacen sinapsis con las neuronas de segundo orden y ahí mismo se cruzan al otro lado. Entonces aquí estas se van a cruzar dentro de la misma médula espinal, ¿verdad? Y se van por la columna anterolateral hasta el tálamo. Aquí están las neuronas de tercer orden y del tálamo subimos hacia las neuronas de cuarto orden que están en la corteza somatosensorial, ¿sí? Entonces hay que se les queden bien las diferencias entre estas dos, ¿sí? Entre estas dos vías. ¿Preguntas? Muy bien. Y entonces aquí tenemos el mapa somatotrópico de la corteza, ¿sí? A esto también se le llama el homúnculo sensorial. Entonces ustedes pueden ver la corteza sensorial en el lóbulo parietal y aquí pueden ustedes ver que en esta área, ya siendo vecinito el lóbulo temporal, ¿verdad? En la cisura esta donde se divide el parietal del temporal, aquí vamos a tener mapeadas todas nuestras vísceras intraabdominales y la faringe, ¿verdad? Entonces aquí nosotros entendemos por qué las sensaciones viscerales son tan poco específicas, ¿sí? Cuando ustedes tengan pacientes, ustedes van a percibir sensaciones en el abdomen raras, ¿verdad? Pero ustedes no pueden decir, me duele el yeyuno, me duele la tercera porción del ilio. Eso no lo puede decir uno. Que la sensación visceral es bien inespecífica en cuanto a localización. Incluso cuando ustedes tengan pacientes y les digan, mire, señálese, es que me duele el estómago. Entonces uno se queda como médico, a veces ustedes saben dónde queda el estómago, ¿verdad? Anatómicamente. Pero para la gente el estómago es toda la porción superior del abdomen. Cuando la gente les dice me duele el vientre es la parte inferior del abdomen, ¿sí? Entonces es bien poco, uno cuando empieza el estudio de la medicina y luego avanzando, pues uno habla en diferente forma, ¿verdad? Y a veces es un poco complicado entender qué dicen los pacientes. Pero si ustedes le dicen a un paciente, ¿dónde le duele? Y entonces con toda la mano y se soba en la panza, ¿verdad? Es que me duele aquí. Se queda uno, ¿verdad? Pero es que no es así, es que no es que la gente no entienda, es que las sensaciones viscerales son difíciles de localizar. ¿Y por qué son difíciles? En parte porque tenemos una pequeña área de la corteza solo para todas las vísceras, ¿verdad? Tenemos una pequeña área dedicada solo a la faringe. Aquí sí es un poco, digamos, como que la faringe es un área pequeña y tenemos un área específicamente para la faringe. Entonces nosotros podemos saber cuándo nos duele, dónde nos duele, cuándo se nos quedó trabado algo o qué, ¿verdad? Un área específica solo para la lengua. Y estos son sensaciones, esto es como sensaciones táctiles de la lengua o propioceptivas. Aquí no estamos hablando del gusto, ¿verdad? El gusto es otra cosa y está en otro lado, ¿sí? Dientes, encías y mandíbula. El labio inferior, otro para el labio superior, ¿verdad? Y un área para los dos labios. Entonces, si se fijan qué gran cantidad de área tiene la corteza solo para la cara. Y entre más grande se ve, digamos, la parte anatómica, es porque más cantidad de receptores tenemos en esta área y más cantidad de la corteza está dedicada a esta área, ¿sí? Luego vemos ojo, nariz y la frente, ¿verdad? Y de ahí miren la gran cantidad de área que ocupa la mano. Está mapeado cada uno de los deditos, el pulgar, el índice, el dedo medio, el anular, el dedito chiquito y la palma de la mano. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que tenemos cualquier cantidad de receptores en la mano y todos van a ir a parar a esta parte de la corteza, ¿verdad? Todos los receptores de la mano, ¿sí? Entonces es una gran área. Un área más chiquita para el brazo, ¿sí? Para la parte de la cabeza, la espalda, por eso les decía que la espalda es aquí donde lo vemos, ¿verdad? Cuello y tronco, todo el tronco, ¿verdad? Anterior y posterior. Entonces en la espalda tenemos menos definición en la localización porque tenemos un área chiquita comparado con la mano. Pierna, el pie ya tiene un poquito más, ¿verdad? Y luego un área específica dedicada solo al área genital, ¿sí?
Entonces, esto es lo que llamamos un mapa somatotrópico. Vamos a tener un mapa similar en el área motora, pero ahí estamos hablando de movimiento. Pero esto es de sensaciones, ¿sí? Y entonces en cada una de esta área llegan todos los receptores de todo tipo que tengamos en la piel, ¿sí? Y entonces esto es lo que nos da cabalmente dónde vamos a procesar la información de cada receptor que tengamos en cada localización anatómica, ¿sí? ¿Preguntas? Doctora, entonces en este mapa, disculpe. Dígame. Solo en este mapa nos va a decir que prácticamente la mano es más sensitiva que cualquier otra parte del cuerpo porque tiene más... Más receptores, sí. Y de todo tipo. Aquí tiene usted de todo tipo. ¿Cómo será de sensible la mano que usted ya se puso a pensar que las personas invidentes, las personas ciegas, leen con la mano? ¿Sí? Es decir, son capaces, si a usted le ponen una página impresa en braille, usted se queda viendo todos esos puntitos y para usted es física cuántica, ¿verdad? Pero las personas que no miran aprenden a distinguir cada una de las particularidades de los puntitos del braille y descifran las letras. ¿Eso por qué es? Porque la sensibilidad de las manos es bien intensa. Ahí tenemos cualquier cantidad de receptores, ¿verdad? De presión, de tacto fino, de tacto grueso, termorreceptores, nociceptores, de todo. Pínchese usted la yema del dedo y me cuenta cuánto duele. Por eso es que cuando uno le va a sacar sangre a los pacientes para sacarles una glucosa con el glucómetro y hay que pinchar con una lanceta, ay, por favor no le pinchen la yema del dedo, pínchenle a la par, digamos lateral, porque ahí les duele menos. La yema del dedo es sumamente sensible, tiene muchos receptores. Por eso es que los invidentes usan el braille, ¿verdad? Esos puntitos, cada letra tiene una distribución diferente de puntitos para que los invidentes puedan leer a través con las palmas de las manos, ¿verdad? Con las yemas de los dedos, perdón. Entonces ahí, y usted se da cuenta de la gran área de la corteza dedicada solo para esto, ¿sí? Para poder procesar todo el montón de sensaciones que nos pueden llegar a través de los dedos. Como le digo, usted, parte del examen neurológico que ustedes van a hacer algunas veces con sus pacientes es decirles, cierre los ojos y dígame qué le puse sobre la mano. Y entonces uno lo primero que hace es pasar la yema de los dedos por el objeto y ya puede usted, tengo una regla, una llave, lo que sea, ¿me entiende? Hay unas, dentro de la semiología, cuando ustedes miren la semiología del sistema nervioso, van a hacer en el examen neurológico algo que se llama grafiestesia, ¿sí? Y eso no solo en la mano, también puede ser en la cara anterior de los muslos. Usted le dibuja un número a una persona en la palma de la mano con una uña, digamos, le dibuja un número 7 y la persona puede decirle, usted me dibujó un 7, usted me dibujó un 3, porque está la sensibilidad que puede determinar la dirección de lo que usted le está escribiendo en la mano. Eso se llama grafiestesia. Y cómo puede usted determinar la forma y textura de los objetos se llama estereognosia, ¿sí? Eso lo van a ver con la doctora Sotelo y la doctora Nanda Rodríguez cuando vean el examen neurológico, ¿verdad? Ahí lo van a poder ver y lo pueden practicar en su casa porque no lo van a poder practicar con sus compañeros, ¿verdad? Lamentablemente, pero sí lo
Doctora, tiene su micrófono apagado. Sí, ya vi, pero les decía que esta cosa se apagó, no me pregunten qué pasó, porque tenía carga. Saber. Ayer dispuso que se iba a actualizar, yo creo que ha de haber sido alguna cosa así, pero de repente me quedé con la pantalla negra. Vaina, y lo peor es que no sé si siguió grabando. Sí, Sí, sigue se grabando. está grabando. Sí, está grabando, ok. Saber qué le pasa a la tecnología a veces, Dios mío. Ay. Bueno. Me quedé en blanco. Bueno, íbamos en esto, ¿verdad? Sí, ahí vamos, doctora. Cabal. Bueno, entonces, ¿alguna duda respecto al mapa somatotrópico? Doctora, ¿Manda? ¿y cómo es que yo puedo nombrar que tal receptor está? Es que no sé cómo explicarme. Que digamos el receptor de los ojos está en qué número del mapa. No sé si me entiende. ¿En qué número? Bueno, Sí, cada... nuestra corteza cerebral sí está dividida en áreas que se le llaman áreas de Brodmann, ¿sí? Pero estas áreas de Brodmann lo que es una clasificación de las características histoquímicas de los diferentes grupos de neuronas de la corteza cerebral, ¿sí? En realidad, para fines prácticos, bueno, si alguno de ustedes va a ser neurólogo o neurocirujano, va a ser bueno que aprenda las áreas de Brodmann y en dónde está cada cosa, ¿verdad? Pero tampoco le puedo decir yo específicamente en qué localización exacta de la corteza tiene usted los receptores del dedo pulgar. No hay un numerito, ¿me entiende? O sea, usted tiene una corteza sensorial primaria, ¿sí? Que está digamos, a la par del surco central que divide el óvulo parietal del óvulo frontal, ¿sí? Ahí está la corteza somatosensorial primaria. Y entonces, eventualmente usted puede encontrar algún tipo de imagen en donde le pongan cada parte del cuerpo así como está acá, ¿verdad? Pero usted no puede saber, o no nos sirve de nada saber ahorita la localización exacta de dónde está su dedo pulgar. Eso tampoco se lo voy a preguntar en el examen, si esa es su preocupación, ¿verdad? Lo que debemos de saber es que tenemos un mapa sensorial de todo nuestro cuerpo en la corteza sensorial primaria, ¿sí? Bueno, y en las suplementarias también, ¿verdad? Pero en toda nuestra corteza sensorial tenemos un mapa y más o menos esta es la ubicación que han dado los neurofisiólogos y los neurocirujanos o neurólogos de cada parte del cuerpo. Entonces, por ejemplo, si un neurocirujano hace una operación para quitar un tumor de alguna parte del área sensorial, usted se habrá enterado de que muchas de estas neurocirugías las hacen con el paciente solo sedado. ¿Por qué razón? Porque la masa encefálica no tiene sensores del dolor, ¿verdad? Entonces al paciente lo anestesian solo para abrirle el cuero cabelludo, quitarle el pedacito del cráneo que le van a quitar para exponer la masa encefálica y abrir las meninges. Después de eso, entonces ya revierten un poco la anestesia profunda, de tal forma que el paciente esté medio groggy, como dice uno, ¿verdad? O sea, esté sedado, pero no profundamente dormido. Y entonces el neurocirujano, mientras está quitando el tumor, da pequeños estímulos eléctricos en la corteza para ver si después de que quitó el tumor mantuvo la sensibilidad del paciente. Entonces le da pequeños estímulos eléctricos y le preguntan al paciente, ¿siente esto? ¿Qué siente? ¿Siente hormigueo? ¿Siente un pinchazo? ¿Siente qué? O bien pinchan al paciente en la mano y le preguntan, ¿sintió? ¿Sintió? Y entonces el paciente, como no está dormido por completo, sino solo medio en onda, ¿verdad? Entonces el paciente puede decir, ¿verdad? Incluso
En algún video yo vi que al paciente le acababan de operar una parte del cerebro, creo que era una parte motora, y lo pusieron a tocar su guitarra para ver si todavía podía, ¿verdad? Porque el paciente estaba sedado, pero no dormido. Entonces, esa es la forma en que se puede saber si uno, después de hacer una cirugía cerebral, preservó las funciones sensoriales y motoras del paciente. Porque más o menos tienen una idea los neurocirujanos y los neurólogos de dónde está, en qué funciones tiene cierta parte de la corteza, ¿verdad? Ahora, que usted lo pueda localizar exactamente, pues eso sí, no, ¿verdad? Por el momento no, y tampoco tiene utilidad práctica por el momento. Lo que sí debe de saber usted es que en la corteza parietal tenemos las áreas sensoriales de la corteza. Ahí está la corteza primaria, la corteza secundaria y la corteza terciaria, o también se llaman cortezas suplementarias. ¿Qué es lo que hacen estas cortezas? Estas cortezas procesan toda la información, se interconectan entre sí para que usted pueda determinar localización, intensidad, tipo de sensación, ¿verdad? Y luego poderse comunicar con la corteza motora y tener una reacción apropiada motora respecto a esta sensación que tuvo. Pero que usted ahorita pueda decir exactamente en qué parte de la corteza parietal tiene mapeado su dedito, no, eso sí no. ¿Verdad? Ok, bueno, gracias. De nada. ¿Preguntas? Bueno, dígame. Pregunta sobre el nombre. Homúnculo sensorial es lo mismo que mapa somatotrópico. Trópico, sí, es lo mismo. Gracias. Es lo mismo. Bueno, ¿qué es lo que va a llevar de información la columna dorsal? La columna dorsal va a llevar esto: localización precisa de estímulos táctiles, o sea, discriminación de 2 puntos, graduación precisa de la intensidad, sensaciones fásicas, o sea, vibración, sensación de movimiento sobre la piel, propiocepción, ¿verdad? E intensidad de las sensaciones de presión. Esto es importante. ¿Qué fibras nerviosas van a transmitir la información de la columna dorsal tipo 1 y tipo 2? Ahí se acuerdan del cuadrito que se tienen que saber, ¿verdad? ¿Ok? Estas son fibras rápidas y mielinizadas y gruesas, ¿sí? El sistema anterolateral o espinotalámico, ¿qué va a llevar de información? Dolor, temperatura, localización aproximada de sensaciones de presión y tacto grueso, aproximada, o sea, esto no es muy específico, ¿verdad? Prurito y cosquilleo, prurito es picazón, las cosquillas van por aquí también. Sensaciones sexuales, y las fibras son tipo 3, 4. Entonces, si se dan cuenta, el sistema anterolateral va a ser menos específico y va a ser más lento, porque estas son fibras más delgadas, estas son mielinizadas, pero estas son no mielinizadas. Generalmente el dolor es llevado por fibras no mielinizadas. Y entonces nos vamos a ir a hablar un poquito sobre dolor, ¿sí? Tenemos 2 tipos de dolor: el dolor agudo y el dolor crónico. El dolor agudo es el que dura unas horas o un par de días, ¿verdad? Y es un dolor rápido, intenso, ¿sí? Por ejemplo, nos cortamos y nos arde, nos acabamos de quemar y nos arde, nos mascamos un dedo, nos golpeamos, ¿verdad? Estos 2 son dolores agudos y se van a ir por una vía rápida. Esta vía rápida implica que van a ser fibras generalmente 2 o 3 o a delta, ¿verdad? Que van a conducir a entre 6 y 30 metros por segundo, ¿sí? Y las vías lentas del dolor crónico. El dolor crónico es un dolor que tal vez es menos intenso, pero que dura más tiempo, ¿verdad? Más de 3 días, ¿sí? Y es un dolor que normalmente lo decimos como dolor sordo o dolor pulsátil, ¿verdad? O un dolor que nos causa como sensación de presión, ¿sí? En cambio, el dolor agudo es punzante, intenso, urente, o sea, nos arde, ¿verdad? Y este va a ser generalmente producido por sustancias químicas, ¿verdad? Químicas que pueden ser externas o químicas que pueden ser internas, como la liberación de prostaglandinas, histamina y bradicinina, ¿sí? Estos van a ser generalmente causados por receptores polimodales transmitidos por fibras tipo C o tipo 4, ¿verdad? Que van a conducir a 0.5 a 2 metros por segundo, ¿sí? Entonces, son diferentes tipos de dolor, ¿verdad?
Lesiones inmediatas nos van a producir dolor agudo. Cuando acabamos, por ejemplo, ustedes se mascan un dedo con una puerta del carro. En ese momentito les duele uno, como dice uno, ¿verdad? Me dolió hasta el dedito gordo, hasta el dedito chiquito del pie, o me dolió hasta el pelo, ¿verdad? Es un dolor intenso en el área del mascón. Pero después de varias horas, después de que ya se mascaron el dedo, ustedes sienten el dedo que les pulsa, ¿verdad? Y sienten como que tuvieran el dedo bien grande y les pulsa el dedo, pues esa ya es un tipo de dolor crónico, ya la lesión aguda ya pasó. Pero como el dedo se inflamó por la presión intensa, entonces activó receptores polimodales, los tejidos inflamados liberaron prostaglandinas, liberaron bradicinina, y entonces esto estimuló los receptores polimodales y ustedes van a seguir sintiendo dolor pulsátil todo el día, e incluso el día siguiente, ¿verdad? Hasta el tercer día tal vez se les quite el dolor. Ese es dolor crónico. Entonces un dolor agudo puede dar lugar a un dolor crónico, ¿sí? A veces el dolor agudo, cuando nos cortamos, el dolor agudo pasa en unos cuantos minutos o en un par de horas ya se nos quitó el dolor, solo si nos cae algo irritante o jabón o qué sé yo, alguna sustancia en la herida, entonces nos va a volver a arder, ¿verdad? Pero de lo contrario, pues ya nos pasó, ¿sí? Ya nos pasó el dolor agudo, ¿sí? Ok, ahora, otra cosa importante, y esto sí lo van a seguir viendo a lo largo de toda su vida en la medicina, es el dolor referido, ¿sí? Es el dolor que se percibe en una parte del cuerpo alejada del sitio donde se origina. Y entonces aquí en su libro mencionan la ley del dermatoma, ¿verdad? Lo que pasa es que las vísceras, como ven en esta imagen, van a estar inervadas por unas fibras que van a ir a hacer sinapsis junto con una fibra de una raíz nerviosa de un dermatoma y se van a ir a juntar con una neurona en el cuerno dorsal de la médula espinal, ¿sí? Y entonces aquí la especificidad del dolor va a ser difícil de localizar y por eso vamos a sentir el dolor tal vez en otra parte del cuerpo, ¿sí? Entonces aquí les puse esta imagen de la división del abdomen en cuadrantes, ¿verdad? Así es como uno aprende a dividir el abdomen. Este se llama, perdón, hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo, siempre pensando en el izquierdo y derecho del paciente, no en el de nosotros, ¿verdad? Este es el flanco derecho, el mesogastrio, el flanco izquierdo, la fosa ilíaca izquierda, el hipogastrio y la fosa ilíaca derecha. Entonces, cuando ustedes describan un dolor que el paciente les dice, es que fíjese, doctor, que me duele la boca del estómago. Ajá. ¿Cuál boca del estómago? Dice uno, ¿verdad? Esto es el epigastrio, lo que la gente le refiere la boca del estómago es el epigastrio. Es que fíjese, doctor, que me duele aquí en el lado derecho por debajo de la costilla, es el hipocondrio derecho. Es que me duelen los ovarios, dicen las mujeres, me duele el ovario derecho. A veces ni es el ovario, ¿verdad? Ese dolor en la fosa ilíaca derecha. ¿Sí? Me duele el vientre. El vientre a veces es esta parte de aquí o esta parte, bueno, este es el estómago, esta es la boca del estómago según el lenguaje coloquial, ¿verdad? Este es el estómago, este es el vientre, dice la gente. Entonces, cuando dicen me duele el estómago es el mesogastrio y cuando me duele el vientre es el hipogastrio, ¿sí? Ahora, si se fijan aquí en esta imagen, aquí se va al tálamo, ¿verdad? Donde están las neuronas de tercer orden y luego se va a la corteza, las neuronas de cuarto orden y aquí se va al sistema límbico. ¿Se acuerdan qué es lo que hace el sistema límbico? Se encarga del control de ¿qué? ¿De qué se encarga el sistema límbico? ¡Hala! De transmitir las señales que se sienten de distintas partes del cuerpo. No. De las emociones. Eso, las emociones. Entonces, el dolor siempre les va a generar una reacción emocional, ¿verdad? Si se golpean si se golpean el dedito chiquito del dedo del pie con la pata de la cama, uno grita, a veces maltrata, ¿verdad? Entonces, esa es una reacción emocional. El dolor les produce llanto.
¿sí? O estarse quejando todo el tiempo. El dolor crónico puede producir depresión en las personas. O sea, el dolor nos va a generar, aparte de la sensación sensorial aquí arriba, en la corteza, nos va a generar una reacción emocional también. Y eso es bien importante que lo sepan, ¿sí? Entonces, debido a esto del dolor referido, aquí tenemos una imagen, esta la saqué de Wheaton. El dolor del infarto al miocardio, el dolor del corazón, nos va a generar dolor acá, en esta línea punteada. O sea, el dolor se va a referir al hombro izquierdo y al brazo izquierdo, ¿sí? El dolor del esófago, una esofagitis, nos va a producir lo mismo, dolor en el pecho, sensación opresiva en el pecho, ¿sí? Que se va a transmitir también al brazo, al hombro y a toda la parte izquierda del pecho. Estos se pueden confundir, ¿verdad? Una esofagitis aguda con un infarto a veces se confunde el dolor. El estómago nos va a producir dolor en esta área, ¿sí? Perdón, sí, el estómago. El hígado y la vesícula biliar en el hipocondrio, ¿verdad? El píloro arribita del ombligo. Aquí en el ombligo puede ser apéndice, intestino delgado o vejiga, ¿verdad? ¿Sí? El riñón derecho se va a referir el dolor acá, el riñón izquierdo acá, ¿sí? El colon en esta área de acá. Dirán ustedes, ¿qué onda con el colon? Sí, el colon descendente y el recto sigmoides aquí nos va a dar el dolor. Los uréteres son los tubos que mandan la orina del riñón que está en la parte de atrás, en la espalda, ¿verdad? Hacia la vejiga. Pueden referir el dolor acá o aquí en los flancos, ¿sí? Entonces, cuando ustedes miren la semiología del abdomen, ahí le ponen atención, pues, porque el dolor abdominal es bien complicado. Las mujeres, por ejemplo, me dicen, me duelen los ovarios. Ajá, puede ser la vejiga, puede ser el apéndice, puede ser el colon, o ciertamente puede ser un ovario, puede ser el útero, ¿verdad? En los hombres puede ser la próstata. Entonces, eso es bien importante que cuando ustedes miren semiología del abdomen le pongan mucha atención, ¿sí? Porque eso es causa de dolor referido. Bueno, ya por último, porque ya es tarde, cuando vean la grabación le ponen atención a estas alteraciones de la sensibilidad y toman nota. Aquí están las definiciones, ya no nos vamos a tardar más porque yo creo que ya tienen que irse a su próxima clase, ¿verdad? Muy bien, chicos. Mil disculpas por lo que pasó, saber ni qué pasó. Terminamos aquí. Cualquier duda me escriben. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias. Feliz día. De nada, adiós. Gracias.